Saludos a nuestra estimada audiencia y bienvenidos hoy, lunes, 1 de febrero del 2021, a una nueva edición de nuestro programa De Aquí y de Allá, con sus servidores, Beatriz Rangel y Carlos José Rangel. Hoy nuevamente conversaremos sobre los sucesos más destacados ocurridos la semana pasada, aquí y allá. Comenzaremos con los Estados Unidos, donde la administración Biden se estrena haciendo llamados a la unidad cívica y política, pero al mismo tiempo en plan de imponer su marca, que francamente pareciera como si esta marca va a ser introducida al mercado por terapia de choque. ¿verdad, no? Pero Ellos están contando con que tienen mayoría en el Congreso, pero es una mayoría muy precaria, porque a fin de cuentas es apenas 50-50, y de los cuales es como 5 o 6 senadores del Partido Demócrata son realmente de estados conservadores, o sea, de Arizona, de Colorado, de Georgia, ahorita. Entonces ellos también tienen que cuidarse y no pueden estar ahí como locos. Así que no creo que va a ser tan como llaman, progresista la agenda inicial de los demócratas. ¿Qué opinas tú al respecto? mire, yo creo que todo el progresismo fue vertido en las 35 órdenes ejecutivas, que dicho sea de paso, para un presidente o un personaje político que siempre ha manejado de una manera magistral la articulación de consensos, gobernar a través de órdenes ejecutivas es completamente lo opuesto a lo que ha sido su carrera política. Pero más allá de eso, creo que muchas de esas órdenes ejecutivas son para apaciguar las alas más radicales de su partido, pero vaya a ver usted si eso se va realmente a ejecutar, porque ahora, después de esas órdenes ejecutivas van a venir demandas y contrademandas de grupos de interés y vamos a ver quién gana aquí, porque esta es una sociedad democrática. Yo Recuerda cómo fue cuando Trump arremetió contra el Obamacare. Primero saltó un juez y dijo no pueden hacer eso. Y después eh, hubo muchísimas asociaciones civiles que le dijeron a esos congresistas, miren, si ustedes retiran el Obamacare, a nosotros no nos eligen más, porque tenemos el problema que para la gente de bajos recursos, el Obamacare fue una solución temporaria, no completa, lo que se quiera, pero un camino hacia la solución del problema de la salud, de la atención a la salud aquí en este país. Sí, bueno, precisamente lo que tú señalas es sumamente importante, porque el Obamacare era una ley, ¿no? Y tanto Trump como Biden ahorita, inclusive hacia el final de la administración Obama, se dedicaron mucho a utilizar órdenes ejecutivas para tratar de legislar, pero que fácilmente eran revertidas por un juez, porque no eran legales, o sea, no estaban basadas en un fundamento legal de una ley del Congreso. Por ejemplo, DACA, el plan de DACA de los hoy traídos inmigrantes cuando eran bebés. Eso fue un decreto ejecutivo que fácilmente revertió Trump y que acaba de reimponer Biden. Por eso es que el problema es cuando se gobierna por decreto, entonces simplemente lo que se hace es incrementar la incertidumbre y la oposición se pone muy, bueno, recalcitrante ante todos estos decretos y utiliza esos decretos como eh, ejemplos de movimientos antidemocráticos, pues, del Ejecutivo. Y por supuesto, las relaciones internacionales también se vuelven un poquito más engorrosas porque entonces piensan que puede haber mucha incertidumbre en el país. Yo te ¿No, voy a no, decir, no te parece? yo estoy impresionada ante el volumen de las órdenes de los decretos ejecutivos. ¿Por qué? Porque si tú estudias la historia contemporánea de Estados Unidos, George Herbert Walker Bush, durante sus 4 años, solamente emitió uno. Clinton emitió 3. Obama emitió 4. Y Trump, con todo el bululú que se armó, no sé qué,
que estaba gobernando por decreto, emitió 5. O sea, brincar de 5 a 35 me parece una pequeña exageración. Yo voy a tener que revisar esas cifras porque no me parece me parece que Obama hizo mucho más que eso y me parece que Trump hizo mucho más que eso, pero si tú lo dices, no, es que lo publicó el Washington Post. bueno, ok, me parece extraordinario. Pero como tú dices, muchos de esos decretos son para apaciguar un poquito el ala progresista, que está muy contenta con eso, pero de ahora en adelante la legislación yo creo que va a ser mucho más centrista, porque tienen que compensar por todos estos senadores de estados a fin de cuentas conservadores. Por supuesto. Yo Y, creo que también el Congreso en manos de los demócratas está preparando una legislación para evitar eso. Y entonces y quiera Dios que eso tome fuerza y sea una decisión bipartidista. sí, a fin de cuentas lo tienen que hacer porque todas las alas centristas, tanto de los republicanos como Mitt Romney, Susan Collins, Lisa Murkowski, de Alaska, perdón, de Utah, Maine y Alaska, ellos también van a estar tratando de hacer que toda la legislación sea mucho más centrista. Yo creo que va a ser mucho más centrista toda la legislación que lo que se esperaba. Bueno, el siguiente punto yo creo que deberíamos hablar un poquito, no sé hasta qué punto, acerca del juicio político del expresidente Trump, que Pero mantiene, ¿tuviste lo que pasó ayer? ah, ¿Tuviste lo que pasó ayer? que votó a su equipo legal. No, no lo votó. Su equipo legal decidió no proseguir con él, Bueno, es correcto, sí, tienes toda razón, fue así. porque emitieron una declaración diciendo que no iban a entrar en específicos, porque no iban a contribuir a este espíritu de zozobra que había en el país, pero que simplemente ellos habían decidido no proceder, punto. Era una firma de abogados de Georgia o de North De Carolina, Carolina del Sur, de Carolina a del Sur, lo Carolina del había Sur. recomendado Lindsey Graham, el amigo de Trump. Ah, ok, de Carolina del Sur era, ok. Y entonces, Yo creo que ese juicio del presidente, yo estoy sorprendida que la Corte Suprema de Justicia no haya sido llamada ni haya intervenido. Porque si bien el artículo constitucional que establece el proceso de remoción de un jefe de Estado o de su vicepresidente de su cargo, sí tipifica las acciones de Trump como algo que podría ser causa de remoción, si bien es cierto, está redactado de una manera tal que solo aplica a alguien que es presidente y a alguien que es vicepresidente. Y estos dos señores a partir del 21 de enero ni son presidentes ni son vicepresidentes. Entonces, pero eso lo pienso yo no soy una experta constitucionalista, yo lo pienso de haber leído el artículo constitucional. Yo creo que aquí tendría que entrar la Corte Suprema de Justicia y decir si aplica o no aplica, ¿sabes? yo creo que esa es la base de la defensa de Trump. Bueno, que a fin de cuentas eso fue lo que hicieron en el Senado. Trataron de simplemente descartar el juicio, alegando que era anticonstitucional justamente por eso. Pero fíjate que en el artículo correspondiente a la impugnación y al juicio político establece que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que en este caso es Roberts, preside el juicio y del presidente. Y el presidente de la Corte Suprema dijo que en este caso no lo iba a hacer porque a fin de cuentas Trump ya no era presidente. O sea que ya ahí hay cierta opinión al respecto. Pero sí existe un antecedente de haberse hecho impeachment a gente que ya no era miembros del gobierno, bajo el gobierno de Ulysses Grant, que creo que fue el secretario de la guerra, que en ese momento se llamaba así, el ministro de la Defensa, el secretario de la Defensa. Pero todavía no está muy claro y estoy seguro que esa es la base de la defensa de Trump en el juicio. Vamos a ver qué sucede, porque a fin de cuentas, lo que es la base del artículo con el cual lo impugnan, que es el cargo de incitar insurrección, eso está bastante claro de que aparentemente lo hizo, porque la mayoría de la gente que ha sido detenida por el FBI
alegan que ellos están básicamente bajo órdenes del presidente de detener el proceso electoral, o sea, de hacer insurrección contra el gobierno. Pero como tú dices, como él ya no es presidente, es muy posible que constitucionalmente sea ínrito el proceso. El proceso de impeachment, en todo caso, sería que a mi modo de ver, y de nuevo, con un mar de ignorancia sobre las interpretaciones constitucionales en los Estados Unidos, lo que debería hacer era el fiscal general imputarle un cargo y que lo juzguen en un tribunal Criminal. normal. Sí, no, eso es muy posible que suceda. Todavía no se ha descartado. Fíjate que el FBI no lo ha descartado. Pero claro, lo que estaban pensando parte del liderazgo republicano, Mitch McConnell, era que Trump había causado un grave daño al Partido Republicano, porque a fin de cuentas perdieron la presidencia, perdieron el Congreso, en la Casa de Representantes y perdieron el Senado. Entonces pensaba que más bien el ala trumpista le estaba haciendo daño al poder republicano. Y al hacer el impeachment podían eliminar a Trump del futuro político del país. Sin embargo, eso aparentemente no va a suceder y yo creo que McConnell está leyendo, como dicen, las hojas del té y no creo que vaya a ser condenado Trump de ninguna manera, si es que inclusive llegan a hacer el juicio en el Senado. Si se hiciera, si hubiesen 17 senadores que efectivamente se unieran a los 50 demócratas para condenar a Trump políticamente, yo creo que el partido se divide completamente, que Mitch McConnell sale del liderazgo del Senado, que Ted Cruz se apodera del Senado, porque quedarían, si solamente son 17, quedan ¿qué? 33 otros senadores que estarían a favor de no condenarlo, los cuales entonces constituirían la mayoría de la fracción política republicana y yo creo que eso lo aprovecharía Ted Cruz para lanzarse presidente prácticamente de una vez. Vamos a ver. El Señor nos coja confesados, porque francamente las alternativas se ven un poco complejas. Sí. Bueno, nuestro segundo segmento está enfocado en Latinoamérica y el Caribe, donde la tragedia del COVID azota a la región. Sí, esta semana nos ha traído terribles noticias. En Colombia murió una persona que yo estoy seguro que tú conocías, Carles Holmes Trujillo, y en Colombia ha verdaderamente afectado mucho al país, lleva 60.000 muertos la nación. México, imagínate tú, AMLO le dio el COVID, dice que no le ha pegado fuerte, pero vamos a ver. O sea, el COVID es una enfermedad muy extraña, viene por olas. Pero mira, ellos están al mismo nivel de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes y 400.000 muertos. México tiene 100 millones de habitantes, o 120 en este momento, y 150.000 muertos. Sí, sí, horroroso. ¿No? O Y sea, además están diciendo que las estadísticas de las muertes en México no son correctas, que puede haber hasta 56% más de muertos que esa cifra, o sea, más de 200.000 muertos. yo sí creo, porque yo no he visto al gobierno mexicano moverse con esos tratamientos de antígenos que son preventivos, que no los vi moverse con el tema de las pruebas, realizar los tests para ver si la gente tiene o no tiene el COVID. No los vi serios tampoco con el tema de separar los enfermos de los sanos. Entonces, ¿qué más? O sea, si ninguna de esas lo han hecho, no pueden pedir milagros. Bien. Estamos en una pandemia y las pandemias son un poco tercas. A mí lo que me llama la atención es lo que está pasando en Brasil. Más que nada porque Bolsonaro, bueno, primero que ahorita perdió su aliado internacional más importante que es Trump, y entonces mucha gente está aprovechándose de eso para establecer una crisis política en Brasil y llamando a su renuncia o inclusive juicio político para Brasil. Pero verdaderamente Brasil está sumamente
golpeado por el COVID. Y ahora salió ese nuevo virus, la que llaman la variante brasileña, en Manaus. Aparentemente, desde el primer diagnóstico de la variante brasileña, en 24 horas arrasó todos los hospitales, no tenían cuartos, ¿cómo se llama? Las unidades de cuidado intensivo. Fue horrible, horrible. Imagina tú lo mal que estarán en Brasil, que ya cancelaron el carnaval en Río. Así yo iba a decir, que nunca, jamás, o sea, desde que yo existo, se ha dejado de celebrar el carnaval en Brasil, ni siquiera cuando hubo golpes de Estado. Sí, sí, imagínate tú. Bueno, vamos a ver, porque Bolsonaro, como te digo, la semana que viene van a renovar el liderazgo político de las cámaras legislativas, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Pero lo que ocurre, Carlos, Y aunque se espera que sean partidarios de Bolsonaro los que ganen el liderazgo, quién sabe si aprovechan el momento político para hacer algo raro. ¿qué se cree? ¿Que va a ganar quiénes? Los Los partidarios. partidarios de Bolsonaro, del partido de Bolsonaro, se considera que los aliados de Bolsonaro van a ganar las elecciones. Y por cierto, que me llama mucho la atención que el liderazgo del Congreso en las dos cámaras en Brasil se hace por votación secreta, cosa que me llama mucho la atención y me parece interesante. Pero, o sea... No, pero la verdad es que me parece que lo peor que podría pasar era que removieran o forzaran la renuncia de Bolsonaro. Me parece que Brasil no puede seguir quitando presidentes uno detrás de otro, ¿sabes? O sea, no puede terminar como Perú, que ha tenido en este periodo, en el periodo del mandato para el cual fue elegido Pedro Pablo Kuczynski, ha habido 3 presidentes. O sea, eso establece una inestabilidad demasiado grande, y sobre todo en un país Lo que de te las digo es proporciones de que Brasil. la crisis del COVID ha generado una gran incertidumbre política en Brasil y vamos a ver qué pasa. Yo lo que pienso es que al final de cuentas los brasileños van a caer en la realización que remover un presidente es muchísimo peor que dejarlo que termine, y lo van a dejar que termine. Creo que sí, lo que el COVID no va a permitir es su reelección. Pero creo que sí termina el mandato, ¿sabes? Sí, no, yo espero que sea así. ¿Cómo ves tú el efecto político, por ejemplo, en Colombia del COVID? ¿Tú crees que Duque se ha fortalecido, se ha habilitado? ¿Cómo lo ves? Mira, al principio del COVID, el presidente Duque estaba súper afianzado porque tomó las medidas, porque tomó la responsabilidad, porque hablaba todas las tardes, decía, hizo el lockdown. Cuando empezaron a abrir la economía, se empezó a complicar todo, la verdad. Y ahora está muy complicado. Ahora, Duque no va a ir a una reelección, pero lo que sí es que si las fuerzas que se oponen a lo que podemos llamar el centro democrático que representa Duque, van a usar el tema del COVID para decir, esta gente no sirve para gobernar. Y lo que yo sí veo, por ejemplo, es grandes avances en el caso de la alcaldesa de Bogotá, que parece haberse tornado una mujer muy popular, y el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. Ellos dos han repuntado a Sergio, porque aun cuando no tiene ningún cargo público en este momento, sí se ha manejado mucho con los organismos de ayuda y ha mantenido un perfil alto, visitando hospitales, visitando a la gente afectada. Entonces creo que por el lado, vamos a decir, que se opone a la actual tendencia gobernante, esas dos figuras han tomado fuerza, y creo que el presidente Duque se ha debilitado. Sí, está bien. Sí, sí, yo no estoy seguro, pero yo creo que estoy de acuerdo contigo. O sea, ese tema me parece muy interesante. ¿Cómo afecta el COVID el mundo político de cada país? Fíjate que, por ejemplo, Angela Merkel está muy bien, y Macron está muy mal. Y yo creo que
¿cómo se llama? El, el de Inglaterra. Sí, como que Francia ha sido catastrófica. No, Inglaterra, fíjate, Boris Johnson para mí ha sido una sorpresa muy grata. Ya van a llegar al 40% de la población vacunada. Boris Johnson, el plan inglés ha sido extraordinariamente efectivo. Espectacular. 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 Es un modelo a seguir prácticamente. Y por cierto que se generó un problemilla ahí en Europa, ya hablando más del mundo en vez de solamente de Latinoamérica. Como supiste, aparentemente hay una empresa que es AstraZeneca, que es británico-europea y que tiene una fábrica en Bruselas. Entonces que iba a mandar vacunas a Gran Bretaña, a Inglaterra. No, las han hecho, todas las vacunas que han puesto los ingleses, las hicieron ahí en Bélgica. Ajá, entonces ahora lo que pasa es que en tierra firme europea no tienen suficientes vacunas. Entonces la comunidad dictaminó que todas las fábricas de vacunas que están en territorio europeo no puedan exportar. Y entonces Inglaterra hoy en día no es comunidad, y como no es comunidad, califica el traslado de las vacunas como exportación. Ahora bien, el contrato fue hecho en octubre, 1, y además fue pagado, porque entre el gobierno inglés y AstraZeneca hubo el acuerdo de que ellos le darían prioridad a la vacuna de ellos, pero AstraZeneca a cambio de eso está cobrando costo, nada más cubriendo costos con el precio al cual vendió las vacunas. Bueno, entonces, AstraZeneca, o sea, si van a un... Inglaterra ha manejado, por lo menos el proceso de vacunación, lo ha manejado extremadamente bien. Y sí, quién sabe si tiene que ver con el hecho de que tiene un sistema de salud centralizado muy efectivo y que a la gente le encanta. O quién sabe. Pero si buenísimo. No. Pero en cualquier caso, es un modelo a seguir. Sí. Pues, y Carlos, ¿qué te parece la ejecución del comandante supremo de ISIS en Irak, Abu Yasser? Es una manera de reiterar el poderío militar y la seriedad con la que se enfrenta la nueva administración en el teatro militar internacional, me parece a mí. Bueno, me llamó muchísimo la atención que dentro de los primeros 10 días de la administración Biden, hicieron un golpe tan efectivo contra los terroristas del ISIS en Medio Oriente. Me parece una especie de señal al mundo de que la administración Biden no va a ser débil ante la amenaza terrorista y ante las amenazas de otro tipo a nivel mundial. Creo que al mismo tiempo están tratando de hacer algo con lo de Navalny, que todavía no está claro, Alexei Navalny en Rusia. Siempre al principio de toda administración estadounidense, los enemigos naturales y ocultos, como son Rusia, China, Irán, Corea del Norte, y todos ellos tratan de hacer algo para tratar de hacerle la prueba de ver qué tan serios son y qué tan duros van a ser. Y en este caso, la administración Biden se adelantó a ISIS, ejecutando al líder supremo, que lo localizaron en un búnker subterráneo al norte de Kirkuk, y le echaron una bomba ahí y matado. Pero se enfrenta la administración Biden a varios retos en este momento. Corea del Norte hizo un desfile militar en donde pasearon un misil que parece ser que puede tener capacidad de ser lanzado desde un submarino, un misil nuclear. Eso no es nada bueno. Por supuesto, el disidente Alexei Navalny en Rusia es un dolor de cabeza para Putin, que no sabe cómo lidiar, y al mismo tiempo, de cierta manera, es un dolor de cabeza para Biden, porque tiene que apoyarlo, pero todavía estamos en un baile a ver cómo funciona todo eso. A los rusos les llama muchísimo la atención cómo han salido a la calle a protestar contra la corrupción denunciada por Navalny. ¿Tú te imaginas? Ahorita es invierno en Rusia.
Y bueno, yo me imagino que tú te acordarás de esas películas, el Doctor Zhivago y todos los demás, todo el famoso invierno ruso, lo frío que es, y la gente está saliendo a protestar en la calle con temperaturas de menos 60 grados centígrados. Eso es lo que se llama Guáramo. Sí. Pero yo creo que Putin ahí va a jugar a que sigan protestando y eventualmente se obstienen de protestar. No sé qué va a hacer con el señor, creo que si a Navalny le pasa algo, le dan la segunda dosis de la vacuna de la disidencia, puede haber problemas severos con Europa y con Estados Unidos, pero de nuevo, vamos a ver hasta dónde llega este conflicto. Sí. Una de las cosas interesantes que pasó también hablando de Rusia en nuestra región es que Rusia le donó 300.000 vacunas de Sputnik a Argentina y mandaron un avión de aerolíneas argentinas a buscarlo y todo. Pero yo quisiera saber cuánta gente se ha puesto a eso y cuáles han sido los resultados. Porque yo No, veo que los rusos aparecen mucho en los periódicos con la famosa vacuna Sputnik, pero todavía yo no he leído un solo informe que diga, esta gente se puso la Sputnik y tuvo estos resultados, ¿sabes? sí, ¿verdad? Bueno, Bueno, ojalá que en Argentina, por lo menos, esos 300.000 puedan servir como para develarnos la efectividad de la vacuna, porque si efectivamente es buena y efectivamente es tan barata como los rusos dicen, pues vamos a vacunar al mundo entero rápidamente. sí, sí, lo de las vacunas va a hacer la gente va a estar tratando de vacunarse de un lado y otro los que van ahorita ya están peleando, como hablamos anteriormente, en Europa, entre Inglaterra y la Comunidad Europea. Pero tú te imaginas, todavía falta el resto del mundo. Hay que vacunar al resto del mundo porque si no, esto va para rato. Es que no, Las variantes virales van a seguir mira, creciendo. mira, Y tú las vas y te vacunas principales mañana, tú vas y inefectivas. te vacunas mañana. Igual tienes que seguir usando máscara, igual tienes que seguir con el social Ujú, distancing, ujú, así porque es. tú eres un agente transmisor. Sí, A ti no te va a dar el virus, pero se lo vas a contagiar a otra persona, o sea, lo toma, a ti no te afecta, pero se lo pasas a una persona que está sana. así Entonces es. no, esto no va a tener fin. Sí. Bueno, hasta aquí yo creo que llega nuestra conversación esta semana. Sí, eso creo que agradecemos muchísimo su atención y esperamos sus comentarios y sugerencias. Siempre estamos abiertos al diálogo sobre las noticias más destacadas de aquí y de allá. Les deseamos, como siempre, un feliz día y una buena semana, estén donde estén.